Galtieri, entusiasta colaborador de Estados Unidos, propiciaba la cooperación bilateral, alimentada por la común preocupación por contener el avance de elementos izquierdistas en América Central. Pero, una serie de hechos demostró que las coincidencias estratégicas entre Washington y Buenos Aires no implicaron una total identidad de intereses. Galtieri y su canciller Costa Méndez quisieron gestar una alianza con Estados Unidos basada en el común perfil occidentalista y anticomunista con la administración de Reagan. Sin embargo, este intento de alineamiento con los objetivos estratégicos de Washington fue un alineamiento heterodoxo. A partir del inicio de la Guerra de Malvinas, se abrió otra fase en las relaciones argentino-norteamericanas. En esta etapa, Estados Unidos pasó de ser el aliado a ser el enemigo de la Argentina. El estallido de la Guerra de Malvinas entre la Argentina y Gran Bretaña, este último país aliado de Estados Unidos en la OTAN, mostró la precariedad de la alianza estratégica forjada entre los halcones argentinos y los globalistas de la administración Reagan. Un mes antes del desembarco argentino en el archipiélago, en marzo de 1982, el régimen militar argentino buscó sondear la actitud de Washington frente a la cuestión Malvinas, a través de un encuentro entre el presidente Galtieri y el subsecretario de Estado, Thomas Enders. Este contacto resultó crucial en tanto evidenciaba que el interés argentino en América Central estaba vinculado no solo a coincidencias ideológicas entre Washington y Buenos Aires en torno de la necesidad de contener el comunismo. También se relacionaba con el deseo puntual del régimen militar argentino de que el gobierno de Reagan utilizara su influencia ante la administración conservadora de Margaret Thatcher para obtener concesiones de Londres. En 1965, se concreta la famosa Resolución 2065 de la ONU, donde se insta a Gran Bretaña a negociar para descolonizar las islas. Desde esa fecha a 1982, el Reino Unido simuló acatar la resolución de la ONU, y jamás escuchó de forma seria el reclamo argentino. En los años 70, Argentina, en el marco de cooperación con los isleños, construye una pista de aterrizaje y provee a los kelpers de servicios de correo entre otros beneficios. No obstante, la diplomacia había fracasado, desde 1965 a 1982, es decir 17 años, donde no se había obtenido ningún hecho favorable respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, solo mentiras y falsas promesas de Gran Bretaña. En 1977 la situación empeora, ya que el Reino Unido decide ahora públicamente no negociar por la soberanía, comenzando a organizar y proyectar la defensa de las islas. La situación se complica aún más, al asumir en 1979, Margaret Thatcher. La militarización británica de Malvinas como la construcción de una base estaba proyectada desde mucho tiempo antes que se desencadenara el conflicto armado con Argentina. El Reino Unido jamás intentó dialogar seriamente por la soberanía de las islas, y siempre se negó a debatir ante el derecho internacional sobre la historia de las islas, y a quien corresponden por legítimo derecho. Es así como Argentina decide y opta por una acción militar, al ver que la diplomacia había fracasado. Desde 1833, siempre esperó paciente un progreso en las negociaciones, y evidentemente en esa época no se encontró otro método diplomático, más que actuar por la fuerza. Aunque con el correr de los días, un hecho cambiaría todo el esquema proyectado por el gobierno argentino, y obligaría a las Fuerzas Armadas a tomar una decisión, ante una inminente pérdida para reclamar los derechos soberanos sobre los archipiélagos en disputa. En 1975, se produce la expedición de Lord Shackleton, provocando otro conflicto diplomático, ya que la nueva postura británica era la de congelar las negociaciones. La ONU insta una vez más a tratar la soberanía, favoreciendo el reclamo argentino. La respuesta del gobierno imperial fue el silencio. En 1979 asume Margaret Thatcher al poder en el Reino Unido, y endurece la postura hacia la Argentina, ya que ahora, el marido de Thatcher, Dennis Thatcher, manejaba la famosa compañía FIC, Falklands Island Emergency Committee, un poderoso grupo de presión en las islas, creada en 1968, que ejercían una gran presión, ya que manejaban y representaban los intereses económicos de Malvinas. En dicho grupo, no estaba representada en absoluto la población kelper, aunque se invocara su voluntad de interés.
Lo único que se pretendía defender era a la FIC a través de pretextos ante el gobierno inglés, dilatar la disputa de soberanía, y la posible restitución de Malvinas a la Argentina, lo que significaría la pérdida de grandes ganancias. En 1969, año posterior a la creación de la FIC, comienzan diversas exploraciones en el archipiélago y se habla de la existencia de hidrocarburos. Estaba claro que el Reino Unido no entregaría las islas a su legítimo dueño, ya que había grandes intereses económicos de por medio. Además de la posibilidad de la existencia de grandes yacimientos petrolíferos, la exploración pesquera y minera. El subsecretario de Estado estadounidense Thomas Enders subestimó la importancia de las Islas Malvinas en la cultura política argentina. La cuestión de la recuperación de las islas era un viejo anhelo no solo del gobierno militar, sino también de la mayor parte de la sociedad argentina. Pero el funcionario norteamericano nunca concibió que los argentinos le otorgaran tanta importancia sentimental a Malvinas, ya que para él solo eran un puñado de islas de escasa importancia económica, y no entendiendo que el régimen de Galtieri estaba dispuesto a recuperar el archipiélago como una forma de obligar a Londres a romper con el estancamiento diplomático. El propio Reagan había intentado inútilmente disuadir a través de una llamada telefónica a Galtieri. Si bien Gran Bretaña fue advertida en varios de sus informes que Argentina podría reaccionar con una acción militar, las islas no fueron masivamente reaprovisionadas, porque el envío de tropas y buques sería muy costoso y no se justificaba gastar ese dinero. Sin embargo, para marzo de 1982, el Reino Unido provocaría un gran conflicto diplomático que llevaría a optar por una decisión poco favorable para Argentina en la resolución del conflicto, aunque altamente costosa, pero beneficiosa para el Imperio Británico. Ante la decisión de Galtieri, el gobierno de Reagan respondió garantizando el aprovisionamiento de la flota británica en la base militar norteamericana de la isla Ascensión y el paso de dicha flota por el Canal de Panamá. Además, las autoridades de Washington consideraron al régimen militar argentino como agresor y exigieron el cumplimiento de la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exigía el inmediato cese de las hostilidades y el retiro de las tropas por parte de la Argentina como un paso previo para la solución de la disputa. Tras las infructuosas gestiones de mediación del secretario de Estado, Alexander Haig, en la primera quincena del mes de abril, el Senado y la Cámara de Representantes norteamericanos se pronunciaron mayoritariamente a favor de Gran Bretaña en la disputa por el archipiélago, fundamentando su decisión en lo resuelto por la Resolución 502. Tanto esta actitud del Congreso como la del Ejecutivo generó la sorpresa y el desconsuelo de los militares argentinos, quienes se sintieron traicionados. Esta sensación de los militares argentinos quedó claramente evidenciada en la calificación que el propio presidente Galtieri hiciera del gobierno de Estados Unidos como país sorprendentemente enemigo de la Argentina y su pueblo. La sorpresa del gobierno de Galtieri ante lo que consideró una traición del gobierno de Reagan fue producto de supuestos erróneos. Según la percepción del régimen militar, las autoridades de Washington adoptarían una actitud de apoyo, o, al menos de pasividad, en la disputa anglo-argentina sobre las Islas Malvinas, como retribución por la colaboración argentina en la Guerra Sucia en América Central, y como consecuencia de las obligaciones norteamericanas como integrante de la OEA y suscriptor del TIAR. Esta percepción del gobierno de Galtieri fue alimentada a través de sondeos indirectos que el presidente y otros halcones militares argentinos mantuvieron con figuras de la administración republicana, entre ellos la embajadora Jeanne Kirkpatrick, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos Thomas Enders, el general Vernon Walters, y un grupo reducido de congresistas republicanos pertenecientes al llamado lobby sudafricano. En estos encuentros, los militares argentinos tocaron el tema Malvinas y creyeron interpretar en sus interlocutores una actitud de respaldo frente a la opción de recuperar el archipiélago de las Islas Malvinas por acciones de fuerza. Pero los efectos de Malvinas no se limitaron a los cambios en la política exterior argentina. También obligaron a un replanteamiento del diseño regional elaborado por la administración Reagan en 1981.
El conflicto del Atlántico Sur demostró en primer lugar la fragilidad de las alianzas militares de los distintos gobiernos norteamericanos con regímenes anticomunistas desde los años de la Guerra Fría, diseñadas sin tener en cuenta las diferencias entre los intereses nacionales de dichos gobiernos y el de Washington ocultas tras el común credo anticomunista. La decisión del gobierno de Galtieri de recuperar las Islas Malvinas, aun contra la voluntad de la Casa Blanca, evidenció los límites del enfoque estratégico de la administración republicana, basado en una supuesta armonía de intereses entre Washington y Buenos Aires. A partir del estallido de la guerra, se quebró definitivamente la luna de miel entre la administración Reagan y las gestiones de Viola y Galtieri. En segundo lugar, la Guerra de Malvinas demostró la fragilidad del sistema interamericano, tanto en su armazón institucional como en su expresión militar. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR o Tratado de Río, establecido en 1947. Un ejemplo acabado de esta falencia fue la fallida invocación de la delegación argentina en la OEA, a lo establecido por el TIAR, presentando a Gran Bretaña como el país agresor y reclamando el respaldo a los restantes miembros del sistema interamericano. Los militares argentinos colaboraron en la Guerra Sucia que Reagan y la CIA impulsaron en América Central, siguiendo dos motivaciones esenciales. Una de ellas, la de extender a la región la lucha emprendida contra la subversión a nivel interno, fue compatible con los intereses norteamericanos de exterminar los focos izquierdistas en América Central. La otra motivación, la de vincular la ayuda en esta guerra a una posible colaboración norteamericana en la disputa anglo-argentina por los derechos de soberanía en Malvinas, no solo iba más allá de los intereses nacionales de Washington sino que los contradecía, pues ni Reagan ni ningún otro gobierno norteamericano podía adoptar una actitud que implicara el resquebrajamiento de las relaciones con un socio de la OTAN. No obstante, y evidenciando un absoluto desconocimiento de las más elementales reglas del realismo geopolítico, Galtieri creyó que, tras la recuperación armada a las Islas Malvinas del 2 de abril de 1982, podía aún contar con la buena voluntad de la Casa Blanca para frenar una contraofensiva británica. Basado en esta errónea percepción, Galtieri decidió cumplir su promesa de ayuda al gobierno derechista de El Salvador, que había sido solicitada por la CIA y por el secretario de Estado Alexander Haig. Esta ayuda se concretó a través del Decreto Presidencial Secreto 721, 6 días después del desembarco argentino en las islas. El 10 de abril, Galtieri se encontró en la Casa Rosada con Haig. En esa ocasión, Galtieri manifestó su esperanza respecto de la ayuda norteamericana en el conflicto con Gran Bretaña, y le recordó a Haig el compromiso asumido por las tropas argentinas en América Central y Bolivia. Pero contra las expectativas de Galtieri, Haig no emitió ningún gesto de apoyo. La posición norteamericana durante la Guerra de Malvinas quebró la precaria alianza construida entre los halcones militares argentinos y sus contrapartes estadounidenses de la administración Reagan.